Gentiles amigos, bienvenidos a una emisión más, a una entrega más de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos. Le solicitaré al profesor universitario, al licenciado en Derecho, egresado de la propia Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y profesor de esta institución de nuestra máxima casa de estudios desde hace 48 años, imagínese usted, al profesor Mario Rosales Betancourt, que por favor nos haga un análisis del paquete de 20 reformas constitucionales que presentó el presidente de la República el pasado 5 de febrero. Hay mano negra, todo es transparente, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo feo. Se lo preguntamos al licenciado Mario Rosales Betancourt. Mi querido Mario, es primero que nada un gran gusto saludarte y darte las gracias por estar aquí. Al contrario, soy el agradecido, mi estimado Jorge. Siempre es un placer estar contigo, quien sigue tus emisiones, que cada vez son más. Pues sí, el tema es realmente muy importante, no podemos obviarlo, pero es muy amplio. Entonces voy a tratar de ser muy sintético, planteando únicamente unas preguntas fundamentales, que son: ¿quién hace esto? ¿Cuándo lo está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cuánto es lo que se está haciendo? ¿Por qué? Y al final, lo más importante, ¿para qué? Empecemos con el quién. Es evidente que esto se quiere presentar como la obra de un solo hombre que hizo todas las iniciativas, que las redactó, que las propuso y que además usa su poder político para obligar a todos sus seguidores, tanto en el Congreso como los gobernadores, y sobre todo a la candidata de Morena, a apoyarlo sin ni siquiera haberlas leído. ¿Cuál es el problema de el quién? Para empezar, es el presidente, que es el supremo poder ejecutivo, que es jefe de Estado, es jefe de gobierno, es jefe de la milicia, tiene muchas responsabilidades, pero no es la de ser el gran legislador. Eso es una cuestión que se supone ya se había superado en el viejo prismo, donde los congresos eran simple y sencillamente pues cajas de resonancia que simplemente acataban lo que mandaba el presidente. Aquí hay además un agravante. El presidente López Obrador dijo que había cedido el bastón de mando a la candidata Claudia Sheinbaum, pero parece que nada más le cedió el palito y no le cedió el mando. ¿Por qué? Porque nuevamente le aparece como el centro, la figura, el importante. Siempre cuando hay un candidato a la presidencia, pues se utilizaba incluso en el viejo PRI que el presidente en turno se tapara un poco. Es más, en la usanza antigua, después del quinto informe de gobierno, el presidente ya se ocultaba, se daba el famoso destape, y a partir de ese momento la información, las luces estaban en el candidato. Ciertamente también en el pasado, pues el candidato llegaba con propuestas. Este paquete, pues es sumamente ambicioso. Pero a diferencia de antes, por ejemplo, desde la época del famoso Maximato, Plutarco Elías Calles, resulta que él dice que el partido haga un plan que se llamó Plan Sexenal. Era un plan del partido. De igual manera, en los gobiernos prisas se fue haciendo. Se llama, por ejemplo, el Plan Básico de Gobierno. Es más, se decía primero el plan y después el hombre. Y ahora no, resulta que el presidente está queriéndose poner él los méritos, pero dejar los costos a quien cree que la va a suceder en el poder. Entonces, además hay otro problema. Hay muchas cosas y muchas tareas importantes todavía como ejecutivo. La seguridad, el aprovechar el momento económico que vive el país, el
asegurar que las elecciones sean seguras, libres, etcétera, y no es papel de él ser legislador. Y resulta que entonces el poder legislativo pues ya no tiene el papel de iniciar las leyes o las reformas constitucionales, sino que las asume el ejecutivo. ¿Esto qué significa? Que estamos en una idea de culto a la personalidad, y esto es el primer aspecto crítico que yo veo, que sea todo la obra de un solo hombre. El otro aspecto, el cuánto, es en pleno proceso electoral. Él lo dijo a confesión de parte, relevo de prueba. Esto es para influir en las elecciones. Esto es para que los electores sigan con la cuarta transformación y voten estas ideas. O sea, no es algo que estaba proponiendo para su propio gobierno, porque eso sería incluso la primera pregunta: ¿por qué estas ideas, estas propuestas, no las hizo al principio? Sobre todo al principio, cuando tenía la posibilidad y logró hacer muchas reformas constitucionales y legales muy importantes. No, las está haciendo al final. Tal vez para que nos olvidemos que las quiso al principio, no las cumplió. A muchos recordamos que, por ejemplo, al principio de su gobierno dijo que iba a haber una descentralización, que las secretarías de Estado se iban a ir a distintos estados de la República. Ya nadie se acuerda de eso. Y de repente, además, hay otras cosas, contradicciones. Él fue el que hizo la reforma constitucional para crear una Guardia Nacional de carácter civil, y ahora una propuesta es que nuevamente se militarice. Entonces es evidente que en este momento lo que él busca es que el mérito sea de él y el costo de la futura presidenta. El cómo. Es una cosa que criticamos mucho el gobierno pasado, que criticamos en los gobiernos anteriores. Fíjate, como comparación, nuestra constitución se parece mucho a la de Estados Unidos. De hecho, la norteamericana fue el modelo. En todo lo que es la vigencia de la Constitución de Estados Unidos, que va de 1787, solamente ha tenido veintitantas reformas. En cambio, la de nosotros tiene 770 reformas. ¿Cuál es el problema? Que la intención de una constitución es establecer los aspectos fundamentales: la división de poderes, las características fundamentales del Estado, que son la república democrática, etcétera, etcétera, las bases fundamentales de lo que se llama la parte dogmática, que es los derechos humanos, las garantías individuales y sociales, y hasta ahí. Para los demás, para los detalles, etcétera, pues existe la legislación secundaria. Y no que lo que hemos vivido es que cada presidente trata de hacer de la Constitución su propio proyecto personal. Y eso es lo que de alguna manera pues genera el que nuestra Constitución sea, son Frankenstein con muchos parches. Ya no tiene nada que ver la Constitución en la que yo estudié, por ejemplo, hace 50 años, con la actual. Y lo que vemos además es que estas reformas pues son resultado de una decisión. Solamente ha habido dos grandes reformas al mismo tiempo. Una fue la de Miguel de la Madrid cuando llegó al poder. Esta fue resultado de un plan del PRI, una serie de reuniones del famoso IEPES, donde se fue reuniendo, y después, como resultado de todas esas consultas, etcétera, ya en la presidencia, Miguel de la Madrid propuso una serie de reformas que implicó la reforma, entre otras cosas, establecer el capítulo económico en la Constitución y una serie de cuestiones importantes. La otra, pero fue resultado, insisto, de un consenso previo, y no fue las ideas de Miguel de la Madrid. Él dice: yo las recogí en la campaña, escuché a los expertos y no son producto de mi propia imaginación o de mi capricho, ¿no? El otro ejemplo, pues fue simplemente el de pues Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto hizo también una gran cantidad de reformas constitucionales, pero hay que recordar que lo hizo a partir del Pacto por México. Esto es, primero llegó a un acuerdo con las fuerzas políticas, o sea, participaron los tres partidos políticos importantes en ese momento, que eran
el PAN, el PRI y el PRD, lo reunió, se discutió, y ya que se llegó a consensos, ya que los tres partidos firmaron, entonces sí se hizo el paquete de reformas que ahora pues se han querido incluso revertir, la petrolera, la educativa, etcétera. No, en este caso pues simplemente salen de la imaginación y algo muy importante, entramos ya al cuánto. Se dice son 20, no es cierto. Simplemente, por ejemplo, si pensamos en cuanto a temas, por Ujú. ejemplo, una parte que se habla del derecho a la alimentación, medio ambiente sano y derecho de agua, son tres reformas. La disponibilidad de agua para consumo personal, la prohibición de concesiones para minería a cielo abierto y la prohibición de fracking. O sea, son tres. Ah, pero vámonos a las reformas. La reforma que busca la eliminación de organismos autónomos, se reforman 13 artículos constitucionales. La reforma al Poder Judicial son 15 artículos constitucionales. La de la Guardia Nacional son 12 artículos los que se reforman. Y la reforma electoral, que es la más abundante, reforma 18 artículos constitucionales. O sea, el total de artículos que se tratan de reformar son 84 artículos, que es mucho si pensamos que nuestra constitución solamente tiene 136. Ahora, entremos al por qué. En primer lugar, yo siento que lo hace un poco por fobias, por frustración. Él quería o quiere pasar a la historia estando a la altura de Miguel Hidalgo, de Juárez, de Lázaro Cárdenas, pero pues no ha logrado nada de lo que se había propuesto. Todavía seguimos teniendo los problemas de antes, por más que se le quiera decir es el mejor presidente, se ha acabado. Pues no, ha habido cosas buenas, sí. Incluso donde mejor estamos es en lo que no ha metido mano, que ha dejado que siga el neoliberalismo funcionando. Por ejemplo, pues la noticia de que México ya es el principal proveedor, el principal socio comercial, el que más le vende a los Estados Unidos, incluso más que China, pues es el resultado de que se mantienen los tratados de libre comercio, etcétera, que vienen de la época neoliberal, que tanto critica y son prácticas neoliberales. Y esto pues está ayudando mucho a la economía del país. O sea, no todo lo que está sucediendo está mal en el país, pero no ha sido las propuestas de él. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Porque, pues de alguna manera, uno quiere un distractor. En estos momentos hay muchos cuestionamientos importantes, el fracaso en tema de seguridad pública, los cuestionamientos incluso de carácter personal, tanto por la cuestión de sus hijos, como pues este tema que ha surgido últimamente de que hubo una financiación del narco a su vieja campaña, que bueno, ya es caso cerrado, pero en fin, el que salga pues de alguna manera tiene un aspecto que pues no le conviene. Entonces lo que busca es un distractor. Esto es eh, algo que distraiga la atención de lo que no se ha hecho o lo que se ha hecho mal. Por ejemplo, las grandes obras que el costo ha sido mucho mayor que el que se había programado y los resultados, la eficiencia, pues ha sido mucho menos. O sea, la gran farmacia, pues surte muy poquito, el AIFA, pues todavía sigue en una subutilización, la línea aérea, pues también el Tren Maya es lo mismo, además que no está totalmente complicado. La refinería de Dos Bocas pues, sigue todavía sin refinar. No sé, la vacuna Patria, que sí está para 1900, digo, para el 2021, pues todavía ya estamos en 2024 y todavía no sabe, porque no dicen que al final viene. O sea, no hay buenos resultados, entonces el porqué para mí es precisamente este aspecto de que hay que ocultar y tapar, pues, los no resultados, las no buenas cuentas con las que está saliendo. Y finalmente, y ese para mí el punto más importante, es el para qué. Yo veo muy peligrosas. Hay cosas que son, pues, de menor importancia, o sea, están mezcladas cosas, hay cosas que suenan en principio positivas, la cuestión de las pensiones, pero desde luego hay trampa. Por ejemplo, la cuestión de las pensiones, pues sí están en la idea de mejorar un poco la situación de quienes tienen pensiones bajas.
O sea, quienes de acuerdo a lo que él marca como la media de promedio, por decir algo, unos 17,000 pesos, pues sí, pero quienes ganan más, pues no estarían. Y además, el otro problema, y te lo digo yo porque pues, precisamente hoy te hablabas de que tengo 48 años, no me jubilo porque me gusta, pero fundamentalmente, si me quisiera jubilar, pues, ganaría tal vez la tercera parte de lo que gano como activo, porque aparte de que una cosa es el sueldo base y otra cosa lo que te dan prestaciones, y para efecto de jubilación solamente te pagan en razón del sueldo base. Y segundo, si el sueldo base es de clase media, pues ya resulta que no te conviene porque no tendrías lo mismo. Entonces, pero en fin, tiene sus aspectos que la mayoría de los partidos van a apoyar, positivos. Hay cosas, por ejemplo, que el salario mínimo esté a la altura de la inflación. Yo creo que el problema no es tanto eso. El problema es que haya mecanismos para evitar la inflación. Ahorita estamos sufriendo un problema inflacionario, o sea, no es la solución que el salario mínimo crezca por lo menos a la inflación. La solución es que no haya inflación. Entonces, ¿qué es? Bueno, el problema del agua es un problema totalmente grave y en lugar de pensar en cómo solucionarlo, en cómo hacer que haya inversiones para que haya agua mejor, pues simplemente, bueno, pues que el agua se utilice donde es escaso solamente para el consumo humano. Pero ¿sabes qué? La tierra necesita agua, entonces vas a afectar la producción agrícola y la producción industrial. Entonces van a tener agua, pero no van a tener trabajo quienes estén en localidades que no tengan suficiente líquido. Entonces la solución es la forma de encontrar más agua, de utilizar más agua, de transformar más el agua de alguna manera, y no simplemente es lo que está estableciendo este proyecto de ley. Pero vamos a lo que es lo más serio, que son, por ejemplo, la reforma a la Corte, la reforma judicial. Es un sinsentido que se afecte al Poder Judicial. Y esto es sumamente grave porque ahorita simplemente hay que voltear los ojos cerca a El Salvador. ¿Cuál es el resultado de las acciones del señor Bukele, que acaba de lograr una reelección prohibida por la Constitución, en la que obtuvo, pues según él, una votación de un 85% y en el Congreso de 50 diputados, perdón, no, de 60 diputados, 58? Pues simplemente logra esto controlando al Poder Judicial con el pretexto, más o menos, fíjate, el mismo lenguaje de aquí, es que el Poder Judicial, la Corte está dejando libres a los delincuentes, los quitó al Poder Judicial, puso un Poder Judicial a modo, y entonces ese Poder Judicial a modo le permite que violando la Constitución, pues se reelija. Ese es el peligro de cuando ya no hay contrapesos. O sea, el peligro fundamental es de que si no hay un poder judicial autónomo, pues vamos a vivir en una forma no democrática, no va a haber contrapesos, no va a haber un mecanismo, sobre todo porque ya el legislativo, pues lo estamos viendo, ni siquiera lo toma en cuenta, simplemente te ordeno que apruebes lo que yo te estoy mandando. Entonces, se afecta a la democracia, se afectaría. La reforma electoral es terrible. Se cae en la sobrerepresentación, sobre todo del poder legislativo, porque se desaparece la representación proporcional, que es la que permitió que hubiera participación de las fuerzas minoritarias. Entonces, si hubiera solamente, por ejemplo, lo que él propone, se hubiera aplicado en las primeras elecciones de 2018, pues Moreno hubiera tenido el 70% del Congreso, lo que pues es una sobrerepresentación total. Entonces, esto permitiría que con una relativa mayoría, pero no muy grande, se tuviese una sobrerepresentación. Cosas como, por ejemplo, el reducir que para una consulta popular, en lugar de un 40% de participación ciudadana, se reduzca a 30%. ¿Esto qué significa? Si el padrón es de 100 y solamente participa 30, pues ya es 70% que no está de acuerdo con esa consulta popular.
Y si de eso, de ese 30, bastaría la mayoría, o sea, una reforma, una idea, un proyecto que se sometiera a consulta popular con el proyecto de López Obrador, pues bastaría el 16% nada más, con solo el 16% para que esa consulta popular fuera válida y obligatoria. Esto es, solo con el 16% del padrón electoral. Y sabemos que en muchos gobiernos de tipo dictatorial, precisamente esta figura de los plebiscitos, de las consultas populares, se utilizaban para mantener gobiernos autócratas. Por ejemplo, Francisco Franco así le hacía. Entonces, hay toda una serie de cuestiones, lo que tiene que ver con eh, la desaparición de los organismos autónomos. Tienen un papel y un contrapeso muy importante. En transparencia y de alguna manera no solamente es la transparencia, el acceso a la información, sino también la protección de datos personales, algo que el presidente ha atentado muchísimo en la protección de datos personales. Y es muy importante que se mantenga. También otros organismos autónomos que tienen que ver con cuestiones tan elementales como que haya libre competencia, porque la libre competencia no es en beneficio de las empresas, la libre competencia en beneficio de nosotros los consumidores. Entonces, destruir este tipo de organismos que lo que funcionan es en beneficio de los consumidores está mal, y que eso incluye también la cuestión eléctrica. O sea, finalmente lo que quiere el presidente, que ya le falló, que ya se dijo que no, no es algo neoliberal para beneficiar a las empresas privadas, no, es de que se le compre la electricidad a quien lo venda más barato y no que a fuerza tenga que ser prioritariamente a quien lo da más caro, que es la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, hay toda una serie de aspectos que afectan el Estado de Derecho, que afectan la democracia, y entonces si lograra que se diera esto, pues sería muy grave. Pero la verdad es que él sabe que hay algunas cosas que sí pueden pasar. De hecho, lo que están ya apuntando los mismos de el propio gobierno es que vamos a discutir esto, nos vamos a ir a consultas populares, a consultas, a lo que llaman parlamento abierto, y esto, este periodo de sesiones, que es el último de la actual legislatura, termina el día 30 de abril, el Día del Niño. Se piensa que se discutan las cosas en lo que queda de febrero y marzo, principios de abril. Entonces, ¿qué es lo que el proyecto que ya a fines de abril se lleve para ver si se aprueba? Es evidente que ya tuvieron la experiencia de que la aprobación de cosas al vapor y cosas importantes no debe hacerse. O sea, yo creo que el propósito es más electoral. Hay cosas que son verdaderamente, eh, pues simplemente demagógicas, por ejemplo, la cuestión de los animales. Quieren que en la crianza de los animales el Estado evite que se haga tortura, maltrato. Son animales que son para comer, son mercancía, nos guste o no, pero mientras haya consumo de carnes, pues va a pasar esto. Y eso implica, pues, que no se puede hacer además que tiene que hacer en la Constitución el maltrato, además puede venir una ley. En fin, yo veo muy peligroso esto, aunque siento que difícilmente se va a aprobar, pero sí el propósito, la intención clara de este tipo de iniciativa tan global es que vende mucho. Hay que quitarle dinero a los partidos políticos para dárselo al pueblo. Pues vende mucho. Hay que reducir el tamaño de los diputados, acabar con los plurinominales. Suena muy bien, sobre todo cuando vemos qué personajes están siendo los plurinominales. Pero, ¿qué es lo que hay de fondo? Si no hay financiamiento público legal, va a haber financiamiento público ilegal. Y va a haber financiamiento privado y aún del crimen organizado en los partidos. O sea, todo tiene aspectos que en un momento determinado tendrían que verse y, sin embargo,
tiene un gran poder de mercadotecnia el presidente, está anunciando ya esto, miren, nos vamos a beneficiar, y lo que hace es, si votan por Morena para lograr la mayoría calificada, sería terrible, o sea, finalmente el punto que está en litis. Desde luego yo creo que todavía no está ya resuelto también la cuestión de quién queda en la presidencia, pero supongamos que aún ganando Claudia Sheinbaum, pues lo importante es que no tenga la mayoría siquiera simple, mucho menos la calificada. Pero si en un momento determinado, y ese es el propósito de todo esto, lograr lo que llaman el plan C, la mayoría calificada, entonces sí caeríamos en un sistema político de un solo grupo, de un solo hombre. Y esto pues sería un terrible retroceso para nuestro país y realmente sería un escenario que no quisiera para mis alumnos, para mis hijos, para mis nietos. Mario, qué panorama. Solamente te lo agradezco y permíteme solamente hacer una pregunta. Te referías a Bukele. Hiciste una comparación que me parece muy afortunada con el presidente que se reelige en El Salvador. En el caso de México, en el caso de López Obrador, lo has puesto en claro y está a la vista de todos. El presidente es el supremo poder federal. Pero aparte, el presidente asume las funciones del legislativo. Entonces es ejecutivo y suplanta al legislativo. Pero por si fuera poco, quiere controlar al Poder Judicial mediante la elección de ministros, jueces, etcétera. Y a todo eso, por ejemplo, reduce los mínimos para llevar a cabo consultas. ¿A dónde quiero llegar, Mario? A que un presidente que controla el ejecutivo, el legislativo y el judicial y que puede manipular las consultas, es factible que entregue el poder a la próxima presidenta, o sea, es factible. Y que entonces hagan una consulta y a la presidenta en turno le digan, pues, ¿sabes qué? Con solo el 16% de los que participan que sean leales al caudillo, ¿sabes qué? Te vas y además el pueblo pide que el presidente regrese. Y entonces regresa López Obrador y ni siquiera necesitaría de un maximato muy largo, necesitaría de un maximato de 3 años y luego se haría con el control del país. Total, ¿esto es posible o Jorge ya alucinó? Pues sería posible si se diera el escenario no deseable de que Morena y sus aliados tuviese la mayoría calificada. O sea, la clave va a ser esa, que en las elecciones se evite la mayoría calificada. ¿Qué es lo que quiere incluso con esta reducción de diputados? Es más fácil conseguir la mayoría calificada si solamente hay diputados y senadores de representación proporcional, o sea, que ya no hay plurinominales, porque entonces sí alcanzarían las 2/3 partes, como antes, fácilmente, porque hay una sobrerepresentación, digamos, de la parte más grande. Entonces, si se lograra eso, pues sí. Además, tenemos también el ejemplo de Álvaro Obregón. En principio, la Constitución decía no reelección. En la época de Plutarco Elías Calles, se reforma la Constitución, se permite la reelección de Obregón, que terminó trágicamente, como sabemos, en la bombilla. Pero se dio la reforma constitucional que permitió la reelección de Obregón. O sea, no es algo loco, es algo que en nuestra historia se ha presentado. Entonces, podría muy bien presentarse esto si se logra que pasen estas reformas constitucionales, y esas pueden pasar si se logran. Entonces, una de las cosas importantes, pues no solamente es que se vote
por la candidatura de la presidencia, sino se tenga muy presente con quién votar para diputado y senador. Algunos, por ejemplo, practican el voto cruzado, o sea, votan por un partido para la presidencia y para buscar precisamente los contrapesos. Pero en fin, como sea, lo importante es que no se logre. Claro, aquí también hay otro peligro, que son las traiciones. Inicialmente este gobierno no tenía las mayorías calificadas. Cuando se dio la elección, ¿qué fue lo que pasó y lo que le dio la mayoría calificada? La traición del Verde. El Verde, hay que recordar que estaba con el PRI y de repente llega López Obrador y el Partido Verde con sus bancadas se suma a las de Morena, del PT, el otro partido que ni me acuerdo su nombre, y finalmente logran las mayorías. Aquí, pues el peligro es de, también de qué va a poder pasar con, pues, con el Partido Naranja, si en un momento determinado pudiese convertirse en aliado de Morena y con esto Morena alcanzar ya las 2/3 partes. O sea, hay muchas posibilidades. O la otra cosa que también pues, se ha dado en nuestro sistema político, donde hay tanta corrupción política, pasó en el Estado de México cuando el PRI no tenía mayoría, pues, y la mantenía el PAN, pues compraron a diputados y los convirtieron en independientes, en teoría que iban independientes. Aquí lo mismo. Eh, Pueden pasar muchas cosas, no es algo que pueda descartarse, digamos, no es mucha la imposibilidad que suceda y lo deseable es que no suceda. Entonces, en síntesis, López Obrador está relativamente cerca de lograr el maximato si se sale con la suya de que Morena y sus aliados tengan la mayoría calificada, las 2/3 partes en San Lázaro y en el Senado de la República. Y luego, si logra ese objetivo, no se descartaría no se descartaría un regreso del propio López Obrador a la presidencia de la República. Y claro, no se descarta porque, en primer lugar, porque él con todo y que ha dicho, ya ha jurado, no me voy yo a mi hacienda, ya no voy a meter en política, ya no voy a recibir a nadie. El problema es que son tantas las mentiras que nos ha dicho que no tenemos por qué creerle. Ese es el problema, que pues siempre, como, pues se dice, en boca del mentiroso la verdad siempre es sospechosa, ¿no? Por Ruiz de Alarcón. Entonces, pues aquí estaba la promesa de que le iba a ceder el mando, que ya el mando lo iba a tener Claudia Sheinbaum, y que él ya no se iba a meter en las cosas del partido ni en la campaña. ¿Está cumpliendo? Pues no está cumpliendo. Entonces, ¿cuál es el peligro? Que con todo y su promesa, pues siga, y de hecho ya en algunos lugares empezó a manejarse, en algún pueblo indígena, apoyando una de las iniciativas que tiene que ver con, hey, hay que empezar a hacer un movimiento para que vuelva y se mantenga el presidente López Obrador, porque es el mejor presidente de la historia y cosas así. Entonces, el riesgo, pues existe. Lo, claro, lo que hay que tener en cuenta, pues es la cuestión de la edad, pero si estamos viendo que en otros países hay presidentes de 90 años, pues López Obrador apenas anda por los 70, o sea que todavía tendría un poquito de cuerdas y lo cuidan bien. Mario, muchas gracias y ojalá que pronto nos permitas encontrarnos contigo aquí en este espacio para seguir con el análisis que haces. Sí, sí, exactamente, podemos analizar algunas ya en detalle de las, porque hay muchas cosas, sobre todo en la letra chiquita, que es muy importante analizar. Ya quedamos. Mi Mario, gracias. Hasta luego y gracias a ti. Es el abogado Mario Rosales Betancourt, profesor de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual es egresado, profesor desde hace 48 años. Él es también periodista y, por supuesto, pues un analista político profundo. A usted que nos ha visto, le agradecemos de manera sincera su atención y como siempre decimos, gracias por vernos, gracias por escucharnos
Gracias por participar. Si el video le parece digno de, por favor, replíquelo, distribúyalo y si tiene a bien, suscríbase a este canal que donde se ejerce el periodismo sin compromisos. Bueno, sí, sí tenemos un compromiso con México. Hasta la próxima.